Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariluz para aquellas amigas que por primera vez nos ven nuestros videos y pues yo hago videos tutoriales a crochet o dos agujas. Aquí les voy a compartir el paso a paso de esta gorrita que está tejida a crochet o ganchillo. Los materiales que voy a usar son 40 gramos de estambre delgado. El número de mi gancho, el número 5. También ya hemos tejido este vestido que ya tiene su paso a paso aquí en mi canal de YouTube. Bien, amigas y amigos, entonces aquí les dejo el paso a paso de esta gorrita tejido a crochet. Bien, amigas y amigos, vamos a empezar tejiendo primeramente esto de acá, como pueden apreciar. Ya, para esto yo les voy a tejer de otro color, solamente esa partecita, para que puedan apreciar mejor, porque no se aprecia mejor con aquel más hilo delgado. Entonces voy a empezar con una cadena. Yo para esto hice 12 cadenitas, 12 ya. Como pueden apreciar, tiene 12. Empezamos. Ahora aquí solamente voy a hacer de 6 cadenitas. Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y lo vamos a tejer tal cual. Entonces, una vez que tengo las 6 cadenas, entonces voy a aumentar una cadena más. Entonces, yo voy a tejer así. No voy a tejer aquí, no tampoco aquí, sino aquí a la tercera. Ya, en esto vamos a trabajar todo en puntos deslizados. Puntos deslizados. Nada más así, de esta manera. En cada cadena que tengamos. En cada... Sí. Y queda así de esta manera. Ahora volteamos el tejido y también aquí vamos a levantar con una cadena para poder regresar. Entonces aquí también lo que voy a hacer es lo siguiente. Dejo esta primera cadena, dejo esto también y aquí. Ya todo esto ya representa un punto. Ya con esto ya vendría a ser 2, 2, 4, 5 y el 6 vamos a tejer aquí, como pueden apreciar, aquí nos queda. Y listo, va quedando así. Ahora volteamos y también vamos a hacer una cadena. Ya, en la primera, la segunda, en la tercera. Y esto ya presentan el primer punto. Ya, con eso ya sería 2, 2, 3, 4, aquí rinconcito, 5 y aquí. Esto es lo que ven aquí. Solamente esto voy a alzar. Y listo, va quedando así. Cadena, volteo, 1, 2 y en la tercera, todos puntos deslizados así. Acá rinconcito y uno.
Ya el último punto aquí, por ejemplo. Ahí está, esto es nada más. Ahí está, se va formando. Ahora volteamos lo mismo. Con una cadena. 1, 2 y en la tercera siempre. Y luego ahí. Todo con punto deslizado. Aquí rinconcito y unito. Y ahí el último, el número 6 aquí. ¿Ve? Y listo. Así vamos a avanzar. Como pueden apreciar, va quedando esos surcos que necesitamos y que parecen el punto, o sea, tejido como si estuviera tejido a 2 agujas. Ok, amigas. Ya, vamos a necesitar 74 surcos. Yo lo contabilicé estos surcos que ven acá, estos de acá, como parecen puntos derechos. Solamente eso lo contabilicé, ¿ok? Entonces, eso nada más estoy contando y son 74, si no me equivoco. 74. Ya, si es que hablamos de centímetros, son 38 centímetros. 38 centímetros. No es lo que va a abordar nuestra cabecita de nuestro niño. 38. ¿Ok? Entonces empezamos a cerrar. Bien, aquí voy a unir aquí punto por punto. Primeramente de este lado vamos a alzar un punto así nada más. Voy a cerrar esto. Y de este lado vamos a alzar de aquí, por ejemplo, solamente uno. Uno aquí y uno del otro lado. Y vamos a pasar así. Vamos a terminar así también con puntos deslizados. Así de esa manera. Y listo, lo cerré de esta manera. Ya, ahora sí empiezo. De este lado me queda más abierto. Ya de este lado empezamos. Ya, vamos a empezar con esto lo que habíamos tejido en el vestido. Ahí está, aquí habíamos tejido en el vestido. Vamos a tejer los mismos puntos. Ya, primero vamos a preparar el arco para nuestros puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, ¿ok? 6 cadenas. Y luego lazada. Y aquí del mismo lugar voy a tejer el punto alto. Así de esta manera voy a preparar el arco. Después voy a tejer solamente 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a dejar aquí un surco. En el siguiente surco voy a tejer el punto alto. Luego 3 cadenas. 1, 2 y 3. Luego dejo el surco y en el siguiente surco preparo lo que vendría a ser el arco. Punto alto, 1, 2, 3 cadenas y del mismo lugar otro punto alto. Y ahí vendría el segundo arco. 1, 2, 3 cadenas. Dejo un surco, el siguiente surco, tejo el punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Dejo un surco en el siguiente, aquí en este surco,
Vamos a hacer el arquito. 1, 2, 3 cadenas. Otro punto del mismo lugar. ¿Listo? 1, 2, 3 cadenitas. Dejo un surco en el siguiente surco. A ver. Ahí solamente un punto. 1, 2, 3 cadenas. Dejo un surco en el siguiente surco. Punto. Punto alto. 3 cadenas. Otro punto alto del mismo lugar. Y vamos formando de esta manera nuestro gorrito. Como pueden apreciar, así yo voy a completar pues toda la vuelta. ¿Listo? Bien, amigas, ya estoy finalizando. Entonces aquí me va a faltar puntos. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a dejar acá para empezar aquí. O sea, casi ya estoy finalizando. Voy a dejar 2 surcos y en ese surco voy a hacer el arco. 2, 3 cadenas y otro del mismo lugar. Luego 3 cadenas. Aquí también 2 surcos. Aquí voy a dejar, o aquí puedo poner el punto alto. 1, 2, 3 cadenas y empatamos. 1, 2, la tercera cadena que empezamos vamos a empatar. Ya. Ya aquí, por ejemplo, damos 2 puntos de más. Bueno, no va a pasar nada. Ahí queda. Ahí ya podemos engañarlos. Ya, ahora sí vamos a rellenar. Empezamos de aquí. Yo voy a empezar aquí rellenando. Voy a ir 1. Por seguridad voy a ir 2 puntos. Ahora ahí voy a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a rellenar justo aquí, acácito, con 8 puntos. Vamos a rellenar de esta manera. Algo así voy a dar vuelta a mi tejido. Y aquí voy a empezar rellenando. Lo dejo ahí. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Ahora vamos a, primero voy a coger este 2 puntos y luego uno en uno voy rematando los puntos. Nada más así de esta manera remato. Ahora damos la vuelta y como pueden apreciar ahí está. Ahora del otro lado de la misma manera. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, lo mismo voy a hacer. Primero 2 puntos. Luego 1 en 1. Listo. ¿Ves que se formó bonito? Ahora 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Ya, ahora aquí. Del mismo punto voy a levantar el punto alto. O si no, también podemos tejer así de esta manera. Así también podríamos tejer. Pero y en mi caso, voy a levantar del mismo punto aquí. Punto alto. Así de esta manera. 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a repetir esto.
Ya, ahora voy a hacer aquí en el centro, voy a tejer el primer punto alto así de esta manera, punto alto. Ahí va quedando. Ahora voy a voltear ligeramente un poquito mi tejido y voy a rellenar aquí. Tenemos que rellenar en este de aquí. En este lugar también tenemos que rellenar, tan solo en ese lugarcito nada más. Volteo y relleno tal como empezamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vean, vean dónde estoy rellenando. Ya, listo. Ahora sí vamos a empezar a rematar los puntos. Empezamos de 2 y luego 1 en 1. Listo. Listo, volteamos y jalamos así. Ahí así, vamos a jalar. Y aquí vamos a rellenar otro 8 puntos. Así nada más, tal y como lo ven. Tres, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora empezamos a rematar los puntos 1 en 1. Vean, así va quedando. Ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, y en este punto alto vamos a tejer punto alto, luego 1, 2 y 3, y aquí lo mismo repetimos, ¿ok? Vamos a repetir primer punto alto, volteamos nuestro tejido un poquito y aquí vamos a rellenar con 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. 8, 1, 2, 3. Ahora empezamos de 2, 1, 1 en 1. Vamos a rematar los puntos que tenemos. Ahora volteamos a este lado, jalamos y aquí vamos a rellenar de la misma manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más así vamos a repetir en la vuelta 2. Listo, ahí está. 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí vamos a tejer el punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Y volvemos a empezar. Como pueden apreciar, así va quedando. Bien, así voy a completar toda la vuelta. Bien, estamos completando y nos ha salido 18. Estos medios corazones. 18 nos han salido, como pueden apreciar. Bueno, va quedando muy bonito. Ya, ahora vamos a seguir tejiendo. Ya aquí estoy, mira, casi. Ya lo que yo voy a empatar, aquí todavía me falta tejer el punto alto. Punto alto, 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a tejer aquí, voy a empatar con punto deslizado y listo, va quedando así. Bien, ahora vamos a preparar el arquito. Aquí voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Para que se doble también, 6 cadenas. Y aquí vamos a preparar el arquito para el siguiente punto. Punto alto.
punto alto, 3 cadenas, del mismo lugar otro punto. A ver. Ya, ahí está. 3 cadenas. Aquí vamos a tejer el punto alto justo aquí en el medio o en el centro. Punto alto, 1, 2, 3 cadenas. Aquí preparamos otro arco, 3 cadenas, 3 cadenas aquí en el centro, punto alto, 3 cadenas. Aquí preparamos el arco, 3 cadenas. Así de esta manera, como pueden apreciar, vamos preparando. Bien, así voy a completar. Bien, amigas, ahí está, hemos completado. Ya, ahora estoy aquí, como pueden ver. Ya, aquí ya hice 3 cadenitas, como pueden apreciar, así tal cual. Ahora aquí vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadena, vamos a deslizar y listo, como pueden apreciar, queda así de esta manera. Ya, ahora yo voy a cambiar de color, ok, voy a cambiar de color. Voy a combinar con este medio color oscuro. Voy a combinar para que me quede muy bonita nuestro gorrito. Empezamos. Voy a empezar de acá haciendo 6 cadenas, así tal y como empezamos. Y donde creo que aquí hicimos 6 cadenas, pero vamos a hacer aquí 6 cadenas, ok. Jalamos. Ya tengo ya 3 cadenas, 3, 4, 5, 6. Ok, ahora aquí en el centro vamos a tejer el punto alto así de esta manera. Ahora volteamos ligeramente y vamos a rellenar también del mismo lugar con 8 puntos, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, así tal y como lo ven, 8. Luego vamos a rematar los puntos así, tal y como tejimos en la primera fila. Ya estaríamos en la, a ver, 1, 2, 3, en la vuelta 4, ya estaríamos. Jalo un poco. Y en este lado también voy a rellenarlo con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Entonces empezamos así tal como lo hemos hecho en esta primera o segunda fila. Como es oscuro, no sé, quizás no ve bien la cámara, ¿ok? Entonces así. 3 cadenas. Aquí punto alto. Punto alto. Luego 3 cadenas. Y aquí vamos con punto alto. Y luego volteamos y aquí vamos a rellenar así tal cual. Así voy a completar pues esta vuelta. 6, 7 y con esto ya sería 8. Así de esta manera voy a completar. Uno en uno los puntos. Volteamos, jalamos para que haya espacio. Y ahí vamos a rellenar también. ¿Listo, mis amigas? Así nada más que voy a completar.
6, 7 y con esto 8 tendríamos. Nada más así de esta manera. Voy a completar esta vuelta. Completamos luego 3 cadenas y aquí vamos a tejer el punto alto. Luego 3 cadenas y vamos aquí, punto alto, y rellenamos así de esta manera. Bien, así voy a completarlo, amigas. Completamos, como pueden apreciar. Ya aquí ya hice las 3 cadenas. Ahora aquí vamos a deslizar en la cadena 3 que hicimos. 1, 2 y en la cadena 3. Deslizamos. Y listo, ahí va quedando así de esta manera. Por completado la vuelta 4. Como pueden apreciar, hasta ahí queda así de esta manera. Bien, ahora vamos a preparar los arquitos con este mismo color. Ya, aquí por ejemplo nos toca preparar el arquito. Entonces voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Ok, lazamos y vamos a tejer el punto alto del mismo lugar. Y ahí está nuestro primer arquito. Ok, ahora 3 cadenas, 2 y 3 cadenas, y vamos a tejer aquí en la mitad, punto alto. Listo, punto alto. Ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, y luego aquí también vamos a preparar lo que vendría a ser el arquito. Así de esta manera vamos a completar esta vuelta, punto alto, 3 cadenas, otro punto alto del mismo lugar. Nada más eso se repite también. 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer el punto alto aquí en el centro. 3 cadenas, preparamos el arquito. 3 cadenas, punto alto del mismo lugar. 3 cadenas, así de esta manera vamos a preparar los arquitos para el siguiente punto. Bien, amigas, así finalizando. Ya hice las 3 cadenas y 1, 2, en la cadena 3 vamos a empatar con un punto deslizado. Y listo, como pueden apreciar, ahí va quedando deslizado. Así de esta manera. Ahora vamos a continuar con el mismo color. A ver, aquí voy a ir con este color. Punto bajo, 2 puntos bajos. Al centro voy a ir así. Ahora sí con el otro color. Ya, aquí vamos a levantar 3 cadenas hacia arriba. 2 y 3 cadenas. Como pueden apreciar así. Ahora doy la vuelta un poquito a mi tejido y aquí vamos a rellenar con 8 puntos. Que ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y primeramente rematamos 2 puntos, luego 1 en 1. Listo. Ahora volteamos y jalamos ligeramente para que haya espacio para el siguiente. Jalamos algo así. Y aquí de la misma manera 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y primero empezamos 2 y luego 1 en 1. Listo. Luego 3 cadenas
y nos vamos aquí. Nada más eso se repite. Punto alto, luego 3 cadenas y luego vamos al siguiente arco y tejemos un punto alto en la mitad. Volteamos ligeramente y ahí vamos a rellenar 8. Volteamos y jalamos algo así para dar espacio. Y luego aquí también rellenamos con 8. Nada más eso se repite. Bien, amigas, entonces así de esa manera yo voy a terminar con nuestro gorrito. Listo, luego 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y aquí el punto alto. Luego 3 cadenas y luego nos vamos al siguiente arco, un punto alto al centro. Y así de esta manera voy avanzando. Bien, amigas y amigos, y nos queda de esta manera. Yo lo voy a hacer así, 4 nada más. Y como pueden apreciar, ahí está nuestro gorrito. Esta va quedando así de esta manera, como una boina también. Bien, ahora solamente voy a usar un solo color, ya no voy a combinar. Bueno, ahí voy a levantar 3 cadenas. Y una vez hecho eso, vamos a completar con el punto puff. Aquí empiezo. 1, va 1, 2 y de 3 así. Luego una cadena. Ya mejor damos 2 cadenas y vamos al siguiente. Lo mismo. 1 con esto 2 y con esto de acá 3. Un poco más grande, tratemos de hacer nomás. Así. 1, 2, 3 así. Digo, 2 cadenas y nos vamos aquí al siguiente espacio. Pasamos todo, 2 cadenas y nos vamos aquí a este espacio. Así de esta manera. 2 cadenillas y el siguiente espacio. Así de esta manera. Vean así. Nada más que así voy a completar hasta finalizar el gorrito. Así. Estas 2 cadenillas así. Bien, así voy a darme toda la vuelta, a ver qué tal. Dimos toda la vuelta, como pueden apreciar, y no queda así. Y un poco se está cerrando el gorro. Entonces, sigamos. Aquí, por ejemplo, me quedo así. Entonces, yo voy a cerrar acá nomás, así. Nada más que quede así. Y aquí voy a levantar 2 cadenas y aquí voy a continuar con el punto. Dos cadenas aquí en este espacio que ven. Luego sigo con 2 cadenas, así nada más, quedando así.
Bien, completamos también. Bien, ahora a partir de ahí voy a empatar, hago 2 cadenas y empato. Ya. Ahora a partir de ahí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Levanto 2 cadenas. Voy disminuyendo de esta manera, por ejemplo. Aquí empiezo a disminuir así de esta manera. Voy a coger aquí 2 y en este lado 2 también, y ahí ya se convierte en uno solo. Vean así. A ver cuánto es. Solamente doy 1, con eso 2, 3 nada más yo lo estoy dando. Luego ya voy a quitar una cadena. Solamente así nada más vamos a dar. Dejemos eso nomás, así que estén bien pegaditos ya. Sí. Nada más esto pongo así nada más. Así que estén pegaditos ahora. Así nada más voy a disminuir en cada vuelta un hito así como yo lo disminuí. En cada vuelta así de esta manera. O también podemos disminuirnos 2 si es que queremos que sea un poquito chiquitito. Bien, amigas, entonces así de esta manera yo voy a terminar. Y una vez terminado les muestro cómo nos queda. Bien, dimos 7 vueltas. Ahí está, como podemos avanzar. Así hemos avanzado. Ya, ahora en la vuelta 8 vamos a tratar de disminuir. Aquí levanto 2 cadenas. Ya, aquí empiezo a disminuir así, tal cual. 2 aquí y 2 en este lado. Así de esta manera. Luego al siguiente 2 aquí y 2 en este lado. Y en 1. Y va quedando así. Sigamos 2 aquí y 2 en este lado. Pasamos todo. Una cadenita. 2 aquí, 2 en este lado. Disminuyemos. 2 aquí, 2 en este lado. Y así de esta manera vamos disminuyendo. Y como pueden apreciar va quedando así. Y listo, completamos y ya nos queda pequeñito. Ya, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Cerro. Aquí levanto con una cadenita así fuerte. Y lo que voy a hacer es así. Jalo, lazo y en cada espacio voy a sacar así. Así voy a tejer. Así nada más voy a cerrar. Así. En cada espacio estoy sacando. Así. En cada espacio lo voy a terminar. A ver, esto está haciéndose difícil. Pude agarrar así de esta manera, que me sobra un poco. Ya no importa. Y lo sacamos todo. Acá más o menos voy a hacer, mira. Ahora sobraría acá. Esperemos que me salga. Ahí está, me salió. Y listo. Esta partecita. Que queda así, pues. No pasa nada. Y listo. Ahí lo vamos a amarrar fuerte. Amarramos. Y listo. Como pueden apreciar. Ahí está.
Ahí está. Y ahí están los resultados, como pueden apreciar. Bien, ahora vamos a hacer su pompón. Y listo, mis amigas y amigos, quedó muy bonito nuestro gorro.